¿Qué tal, jóvenes? Buen día acá de nuevo desde Química Valdés. ¿Y ahora para qué? Para hablar la clasificación de elementos en la tabla periódica. Nosotros tenemos acá un montón de elementos y de alguna manera no todos son iguales. Entonces, si tratamos de clasificarlos según sus diferencias, podríamos decir, por ejemplo, que tenemos una primera clasificación. Esta clasificación se da según su conductividad térmica y eléctrica. Yo podría decir que es esta clasificación según su qué, según sus propiedades físicas. ¿Está bien? Sin embargo, la mayoría de textos tratan de indicar no según sus propiedades físicas, sino según su conductividad térmica y eléctrica. ¿Ya? Entonces, yo podría decir que tenemos los azules, que son los metales, los verdes, que son los no metales, también conocidos como ametales, y los naranjas, que son los metaloides. ¿Y qué características podemos dar de cada uno? Por ejemplo, comúnmente si hablamos de los metales, podríamos decir que conducen, ¿qué cosa? Conducen la electricidad, ¿o no? Ah, ya, conducen la electricidad. ¿Sí? Ya está. ¿Qué más? Podríamos decir que también los metales conducen el calor. Claro, conducen el calor. Y por otro lado, si hablamos de los no metales podríamos decir que son malos conductores. ¿Sí? Malos conductores. ¿Sí? Malos conductores, aquí vamos a borrar esto, malos conductores, ¿sí? Del calor y de la electricidad. Son malos conductores, pésimos conductores, podríamos decir que hasta no conducen, ¿estamos bien? Ahora, otra característica, por ejemplo, es de que los metales poseen un brillo, ¿o no? Es decir, brillan, comúnmente brillan, ¿no? ¿Sí? Y entonces podríamos decir que los no metales son opacos. Pueden haber excepciones, claro, el diamante brilla y es un no metal, ¿estamos bien? Ya está, esas características. Otra característica es de que, por ejemplo, en los metales tienen comúnmente sus puntos de fusión y ebullición variados, ¿no? Puntos de fusión y puntos de ebullición, ¿sí? Bueno, variados. ¿Y qué significa esto? Que pueden ser bajos también como elevados, generalmente altos. Ya, y si hablamos de los ametales o no metales, bueno, podríamos decir que sus puntos de fusión y sus puntos de ebullición son ¿qué? Son bajos, ¿sí? Son bajos. No tienen elevados puntos de fusión y ebullición. Profe, ¿y qué son los metaloides? Ah, bueno, los metaloides ya son diferentes, ¿no? Los metaloides yo podría decir que si voy a calificarlos, presentan propiedades, ¿sí? ¿Entre qué? Entre metal y no metal. Propiedades entre metal y no metal. ¿Eso quiere decir qué cosa? Quiere decir de que si el metal conduce bien y el no metal es mal conductor, este metaloide podríamos decir que es un semiconductor. Ah, entonces al ser un semiconductor del calor y la electricidad, podríamos decir que tiene una mejor conductividad en algunas situaciones, porque es claro de esperar que comúnmente, si yo hablo de un metal, cuando calientas el metal, su conductividad disminuye. En cambio, cuando tú un metaloide le calientas le pones a una mayor temperatura, como su conductividad no es tan elevada, su conductividad eléctrica no va a disminuir tanto. Entonces va a ser un poco más estable. Entonces es un ¿qué? Semiconductor del calor y de la electricidad. Ahora, profe, ¿qué más podríamos decir? Bueno, si es semiconductor del calor y de la electricidad, podríamos decir que estos elementos se pueden usar para qué? Se pueden usar, por ejemplo, en algunos circuitos eléctricos, ¿no? Sí, en microchips, en relojes, ¿no? ¿Sí? Y más bien algo que me olvidaba, que estos son sólidos, ¿sí? Profe, y de los metales, los metales pueden ser sólidos principalmente, ¿sí? Principalmente sólidos, excepto el mercurio, a temperatura ambiente, claro está. Pero, profe, yo he escuchado que hay otros metales que pueden ser líquidos. Claro, sí, 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 pero conforme aumentas la temperatura. En cambio, cuando hablamos ahora de un gas, si hablamos de su estado, pueden ser sólidos, pueden ser líquidos, porque también hay no metales líquidos y gaseosos. O sea, encontramos de los tres estados. Y hasta ahí tenemos una clasificación de los elementos según su conductividad térmica y conductividad eléctrica. ¿Sí? Espero les haya ayudado esta parte.
Ahora vamos a otra clasificación. Otra clasificación, claro. La otra clasificación sería la siguiente, según sus propiedades químicas, o sea, químicamente. Entonces, según sus propiedades químicas, yo tengo metales, no metales, metaloides, que son los naranjas, sí, más bien me olvidé colocar acá, metaloides, y debemos recordar que de los metales y no metales, el metal tiene una propiedad química muy interesante. ¿Cuál es la propiedad química de un metal? Bueno, la propiedad química de un metal es que al metal, ¿qué le gusta? Perder electrones. Al metal le encanta perder electrones, entonces los metales químicamente pierden electrones. Los no metales, al contrario, ganan electrones. Y los gases nobles simplemente que dicen, yo no quiero nada, ya son estables, no reaccionan, ¿sí? Y si no reaccionan, entonces son químicamente estables. ¿Está bien? Ya está. Perfecto. ¿Qué otra característica de decir que pierden electrones? Al perder electrones, ¿qué podríamos decir? Que permiten que otro elemento los gane. Entonces, ¿qué? ¿Son buenos qué? ¿Son buenos qué? Oxidantes, reductores. Buenos reductores. ¿Por qué? Porque dan electrones a otras especies. Ah, y en cambio los no metales, como ganan electrones, ¿qué hacen? Quitan. ¿Y qué hacen? Oxidan. Entonces yo diría que son buenos que oxidantes. Buenos oxidantes. ¿Sí? Profe, y los gases nobles no quieren nada, pues simplemente ya están estables. Y los metaloides, podríamos decir que a veces actúan como metal, a veces actúan como no metal. Y ya hablamos de una segunda clasificación. Ahora, tercera clasificación, podríamos decir que los elementos podrían ser, según su origen, naturales o artificiales. Naturales, que no están hechos por la mano del hombre, sino se encuentran en la naturaleza. Y estos elementos comúnmente van desde qué zetas, desde el Z1 hasta el Z92. Ah, profe, o sea, me está diciendo que 92 elementos son naturales. No, excepto dos. ¿Qué elementos, profe? Excepto el tecnecio y el prometio. El tecnecio 43 y el prometio 61. Por eso los hemos pintado acá de moradito. Me he olvidado de acá del prometio. Aquí está el prometio, tecnecio y prometio, ¿no? Excepto esos dos, ¿ya? Entonces la mayoría son de Z92 a menos, ¿sí? O sea, son 90, porque el tecnecio y el prometio son dos, ¿no? 90. Y profe, los que he pintado de moradito, bueno, han sido hechos por intervención del hombre, ¿sí? Y se denominan elementos que en este caso artificiales, y todos los que están después del uranio se llaman elementos transuráneos, ¿sí? Entonces, hechos por mano del hombre, ¿sí? Los artificiales, mano del hombre, mano de un laboratorio, bueno, ¿no? Ya saben, perfecto. Ahora, ¿son los únicos? No, tenemos una siguiente clasificación. ¿Cuál es la siguiente clasificación? Nos dice que los elementos según su estado físico, ¿sí? Según su estado físico, claro. Entonces podríamos decir que acá tenemos sólidos, todos los que están en azul, gases, todos los que están en celeste, y líquidos, todos los que están en verde. Pero esta es a temperatura ambiente. Entonces gases, por ejemplo, el hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, flúor, cloro, y los gases nobles, helio, neón, argón, critón, xenón, radón y oganeso. Elementos gases. Ahora líquidos, el mercurio y el bromo. El mercurio, el metal líquido, el bromo, el no metal líquido, ¿sí? Sin embargo, yo puedo seguir aumentando la temperatura y, por ejemplo, elementos como el cesio, francio, galio pueden pasar al estado líquido. Hay que tener eso más bien cuidado, ¿ya? Entonces, estos son considerando una temperatura ambiente, ¿sí? Ahora, líquidos verdes y azules sólidos, ¿ya? Bien. Ahora, profe, ¿es la última? No, nos falta una clasificación. Y según el bloque podríamos decir que están los elementos que están en el bloque S, los elementos que están en el bloque P, lo voy a dibujar así para enmarcar como bloques, SP, los elementos que están en el bloque D, ¿sí? Los elementos que están en el bloque D